Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1781. Las huellas de la muerte del emperador celestial del fuego ardiente. ¿Una mujer otra vez? Para ser honesto, Infeng tenía bastante curiosidad por lo que sucedió después en este lugar. Así, comenzó a sumergirse en los rastros de la muerte que lo rodeaban para ver los eventos posteriores. En poco tiempo, Infeng descubrió exactamente lo que había sucedido. Resultó que ese jefe del nivel All Day era un dragón negro con nombre que había colaborado con la gente de la civilización Arcoíris. Un equipo de jugadores de la civilización Arcoíris había actuado para forzar al dragón negro a pasar a su tercera fase, lo que le permitió desatar su aliento de dragón de destrucción. Solo esta única habilidad, aliento de dragón de destrucción, era capaz de matar instantáneamente al emperador In de esa época. Por supuesto, la civilización Arcoíris y el dragón negro de nivel antiguo no sabían con certeza si este aliento de dragón de destrucción realmente podría derrotar al emperador In, pero cuando llegó el momento, solo pudieron intentarlo. Naturalmente sabían cuáles serían las consecuencias si el plan fracasaba. Aún así, decidieron llevarlo a cabo con decisión. De hecho, si el emperador In no hubiera poseído cargas de resurrección incondicionales, este plan realmente habría tenido éxito. El aliento del dragón de la destrucción posee un cierto efecto destructivo. Tiene su origen en la gran autoridad de la destrucción. Infeng incluso encontró los rastros de la muerte de ese dragón negro boss de nivel viejo y se fusionó con ellos para ver sus recuerdos, aprendiendo los efectos de su habilidad aliento de dragón de destrucción. Era una habilidad destructiva que solo podía usarse en la tercera fase, tras reducir sus PS por debajo de 3/5. Poseía un efecto de aniquilación de materia, similar al efecto de segunda fase de la gran autoridad de la destrucción, daño estructural. Cuando la cabeza del emperador In fue golpeada por el aliento del dragón de la destrucción, su estructura física fue dañada directamente y no pudo ser restaurada por medios convencionales. Esta era la aterradora capacidad de los jefes de alto nivel dentro del juego God Forsaken. En sus inicios, si el daño de Infeng no hubiera sido lo suficientemente alto como para matar instantáneamente los jefes, tampoco habría podido salir ileso. Esto se debía a que estos jefes, tras alcanzar cierto punto de vida o en estado de furia, poseían habilidades con controles de alta prioridad. Por ejemplo, el daño estructural de este dragón negro de nivel All Day. Tras una cuidadosa inspección, Infeng descubrió que, si el atributo de constitución de un jugador era inferior a 88 millones, cualquier parte del cuerpo afectada sufriría daño estructural. Ningún método de curación convencional funcionaría, solo se podía restaurar mediante la gran autoridad del crecimiento. Y en circunstancias normales, ¿qué jugador en el mundo Blueprint podría alcanzar un atributo de constitución tan alto? Incluso el emperador In en aquel entonces solo tenía un atributo de constitución de más de 30 millones, lo que ya se consideraba una altura aterradora. Por supuesto, Infeng no era exactamente humano, por lo que no podía ser contado. Además, Infeng contaba ahora con varios subordinados poderosos cuyos atributos cuatridimensionales individuales ya superaban los 100 millones. Podría decirse que, en este mundo plano, ya eran intocables. En este nivel de fuerza física, muchas habilidades de los boss del nivel All Day, incluso sus mecanismos subyacentes, no tuvieron un efecto significativo sobre ellos. Mirándolo de esta manera, finalmente puedo comprender los talentos de la gran mayoría de los herederos de gran autoridad. Sin embargo, en algunos mundos planos, encontrar los rastros de la muerte de un heredero de gran autoridad no es tan fácil. Medio día después, Infeng regresó al número 1 del mundo donde se encontraba la civilización Estrella Azul, y en solo un instante, llegó a la estrella principal de la civilización Fuego de Brasas, donde se habían reunido más de 100 miembros del personal. Después de que se emitió la orden de Infeng, el gran funcionario Xia tomó medidas personalmente. Liderados por el director Dai, que prefirió permanecer en el anonimato, comenzaron la arqueología en la estrella principal de la civilización Emberfire. Red Lulu, quien recientemente había sido responsable de administrar la civilización Emberfire, también se apresuró a llegar. Finalmente, después de combinar investigaciones de rumores locales, se enteraron de un lugar donde una vez murió el emperador celestial del fuego ardiente.
Era un vasto campo de hielo ubicado en la región más septentrional de la estrella principal de la civilización Fuego Ardiente. Se decía que el emperador celestial Fuego Ardiente asaltó a un jefe de atributo hielo en este lugar y murió 2 veces. Esto ocurrió cuando la civilización Fuego Ardiente aún no había ascendido. Tras obtener la gran autoridad de las brasas, el emperador celestial del Fuego Ardiente lideró a la civilización de las brasas a completar su ascensión. En este campo de hielo ártico, los atributos del emperador celestial del Fuego Ardiente fueron contrarrestados por el jefe, y además, fue incriminado por una mujer y enemigos, lo que lo llevó a la muerte. Sin embargo, en ese momento, la civilización de las brasas aún no había ascendido, por lo que el juego y la realidad aún no se habían fusionado. La muerte solo implicaba la pérdida de la mitad de la esperanza de vida. Aunque murió 2 veces seguidas, no tuvo consecuencias particularmente graves. ¿Por qué el camino de los fuertes es siempre tan similar? Incriminado por una mujer otra vez. Yin Feng se quedó sin palabras. Lógicamente hablando, matar al emperador celestial del Fuego Ardiente no resultaría en su muerte real, por lo que incriminarlo en ese momento no debería haber sido muy efectivo, ¿verdad? Pero pronto, Yin Feng descubrió la verdad de los otros rastros de muerte circundantes. Resultó que el enemigo del emperador celestial del Fuego Ardiente en ese entonces en realidad había despertado a la clase oculta única, recolector de cadáveres. Al ver esta clase familiar, Yin Feng casi lo perdió. La persona más reciente en despertar esta clase, el héroe Gao, todavía estaba sumergido en una freidora en la tierra del juicio. En cuanto a este recolector de cadáveres de hace 400 años, siempre que obtuviera el cadáver del emperador celestial del Fuego Ardiente, podría intentar obtener los talentos, el equipo, las habilidades y otras habilidades del emperador celestial del Fuego Ardiente, obteniendo así las calificaciones para competir con él. La civilización Emberfire en ese momento, al igual que la Estrella Azul original, estaba dividida en diferentes razas y países, con una hostilidad mutua muy grave. Una de las primeras mujeres del emperador celestial del Fuego Ardiente provenía de un país extranjero. Actuando desde dentro, provocó la muerte del emperador celestial del Fuego Ardiente. Su cadáver fue recogido por el recolector de cadáveres extranjero, quien obtuvo el talento de grado original del emperador celestial del Fuego Ardiente. Por eso, el emperador celestial del Fuego Ardiente fue asesinado por segunda vez. Porque no esperaba en absoluto que el oponente poseyera un talento tan poderoso como el suyo, e incluso copiara una parte de su equipo y habilidades. Desafortunadamente, el oponente originalmente había planeado usar este impulso para eliminar por completo al emperador celestial del Fuego Ardiente. Pero el emperador celestial del Fuego Ardiente no era alguien con quien se pudiera jugar. Renunció a una confrontación directa con el recolector de cadáveres, y en su lugar, se dedicó a una matanza en su país natal. Cuando el recolector de cadáveres regresó a su tierra natal, el talento temporal que había obtenido al recolectar el cadáver en el juego ya había expirado. Fue asesinado directamente como un cerdo por el emperador celestial del Fuego Ardiente. Fue por eso que este singular, recolector de cadáveres, de clase oculta murió, y luego fue despertado por el héroe Gao de Estrella Azul. Otra mujer. Parece que acercarse demasiado a las mujeres realmente conduce a la desgracia. Afortunadamente, poseo la gran autoridad del amor extremo, lo que me permite observar el nivel de adoración y culto de todos hacia mí. Yin Feng se sintió bastante afortunado. Ya fuera el emperador Yin o el emperador celestial del Fuego Ardiente, el proceso de su muerte siempre contó con la ayuda de las mujeres que los rodeaban. Este punto volvió a alertar a Yin Feng, y a través de esta observación de los rastros de la muerte del emperador celestial del Fuego Ardiente, Yin Feng aprendió instantáneamente el talento del emperador celestial del Fuego Ardiente. Un talento de grado original derivado de la gran autoridad de brasas. Era similar a lo que había dicho antes el dragón de fuego de aquel tipo, permitía que los ataques de fuego del emperador celestial del Fuego Ardiente ignoraran la resistencia y la reducción de daño del objetivo. En resumen, convertía todo el daño de fuego del emperador celestial del Fuego Ardiente en daño real. Capítulo 1782. Uno de los nuestros nos enorgulleció. Gran autoridad en desgarrar el corazón. Después de que Yin Feng terminó de observar los rastros de la muerte del emperador celestial del Fuego Ardiente esta vez, se despidió del director Dai, quien prefirió permanecer en el anonimato. Como funcionario que había trabajado para Yin Feng desde el principio, el poder de combate del director Dai ya no era bajo. Su nivel estaba estancado en el 60 y ya había completado su 6º avance de clase, lo que hacía que su fuerza general fuera formidable. Como miembro de la civilización de la Estrella Azul, solo había estado en contacto con el juego abandonado por Dios durante 8 meses.
Ahora, su poder de combate ya estaba a la par del de los jugadores que se habían desarrollado durante 8 años en un mundo Blueprint normal, o incluso más fuerte. Tenga en cuenta que este era un jugador a quien Infeng ni siquiera había ayudado directamente. Él simplemente se había beneficiado indirectamente del bienestar aportado por Infeng y de las ventajas de la sublimación de la estrella azul. Desde aquí, se podía ver hasta qué punto había alcanzado la fuerza general de la civilización de la estrella azul. Solo las ganancias de la sublimación de Blue Star habían aumentado el poder de combate de cada jugador de Blue Star en más de 10 veces, sin mencionar otros recursos. Esto también hizo que la identidad de Infeng fuera casi como la de un dios a los ojos de todos en la civilización de la estrella azul. Si bien no fue suficiente borrar por completo las barreras originales entre las naciones, una nueva cultura de God Forsaken Games centrada en Shadow ya había comenzado a extenderse imparablemente. Después, Infeng verificó los rastros de muerte de los herederos de la gran autoridad como Puño Infinito y 3000 sonidos inmortales para obtener una comprensión más profunda de ellos. Además, viajó al antiguo campo de batalla, permaneciendo invisible a bordo de la nave de luz del tiempo. Mientras aprendía mucha información sobre el cielo supremo, eliminó instantáneamente a todas las criaturas antiguas del antiguo campo de batalla y mató a 100 expertos de nivel maestro de salón reunidos en un mundo plano. De esta manera, Blue Star podría colonizar otro nuevo mundo Blueprint. Y ese mundo plano no era otro que el mundo donde se encontraba el heredero de la gran autoridad del sufrimiento. Los jugadores de ese mundo estaban originalmente completamente gobernados por los expertos de la raza demonio, a la que pertenecía el heredero de la gran autoridad del sufrimiento, que vivía en una situación desesperada. Cuando Infeng atacó a distancia, arrastró a todos los miembros de la raza demonio de ese mundo plano a la tierra del juicio. Así que ahora, los maestros de salón que vinieron por el nombre eran aquellos que acababan de desafiar y convertirse en maestros de salón, y estaban ansiosos por llegar al antiguo campo de batalla para entregar sus cabezas según las órdenes de Infeng. Sabían que al hacer esto, su mundo podría convertirse oficialmente en un mundo subsidiario de la civilización de la estrella azul. De esta manera, ¿no estarían abiertamente protegidos por Sombra? Y el ataque de Infeng ocurrió en un instante, sin que nadie lo anticipara. En la nave de luz del tiempo, incluso había expertos que habían bajado del cielo supremo discutiendo cosas malas sobre Infeng, insatisfechos con algunas de sus acciones. Pero cuando las viejas criaturas de todo el antiguo campo de batalla fueron exterminadas instantáneamente y la notificación del sistema llegó a las mentes de todos, aquellos jugadores del cielo supremo que habían hablado mal de Infeng estaban todos asustados hasta las lágrimas. Porque los que podían venir a la nave de luz del tiempo eran jugadores del cuarto o quinto cielo, aproximadamente de nivel 400 o 500. Los jugadores en este rango de nivel fueron asesinados hace mucho tiempo por Shadow 007, usando el poder divino Tianai. No se habían dado cuenta de que Sombra estaba en la nave, pero de repente, miles de criaturas antiguas murieron en un instante. Si no fue Sombra ni Sombra 007, ¿quién más podría ser? Por un momento, aunque Infeng no se mostró ni dijo una sola palabra, se vio a docenas de jugadores en la nave de luz del tiempo llorando amargamente y arrodillados en el vacío para pedir misericordia. Incluso Infeng no esperaba esto. ¿Tienen tanto miedo de mí? Infeng se dio cuenta profundamente de que incluso a los ojos de los jugadores del cielo supremo, ya se había convertido en una existencia demoníaca. Regresando del antiguo campo de batalla, Infeng le dio al gran funcionario Xia una nueva tarea: enviar personas al mundo plano del heredero de la gran autoridad del sufrimiento, el mundo del sufrimiento, para tomarlo completamente como un mundo subsidiario. Infeng originalmente quería ir a investigar los rastros de la muerte del heredero de la gran autoridad del sufrimiento. Después de todo, el ojo del dios de la muerte solo podía considerarse un ojo físico con un rango de observación limitado. Para ver y fusionarse con los rastros de la muerte, tuvo que realizar una inspección in situ. Pero en ese momento, llegó una noticia que superó por completo las expectativas de Infeng. Eso fue: un local de Blue Star había obtenido realmente una gran autoridad a través de desafíos y pruebas. Este fue un hito histórico. Uno de los nuestros nos hizo sentir orgullosos. La noticia vino de Wang Meng. Cuando Infeng recibió un mensaje privado de él, se sorprendió muchísimo. Heu Jixue logró desafiar a una gran autoridad. Gran autoridad en perforación de corazones. Fue una de las amigas más importantes de Infeng durante sus reencarnaciones. En el antiguo gremio de asesinos de dioses, Heu Jixue era su mano derecha. De no ser por ella, Infeng ni siquiera habría podido llevar a In Xiaoyou al top 100 mundial.
In Feng cuidaba muy bien de Heo Jixue en su vida diaria. Entre todos los jugadores locales de la Estrella Azul, su poder de combate era superado solo por el de Espíritu Fantasma. Por supuesto, había muchos con un poder de combate similar a Heo Jixue, como Wang Meng, An Yu, el tío maestro de cartas, el joven arquero de ojos agudos, Wang Ye-Wei-Yu, y así sucesivamente. Pero hasta ahora, solo Ghost Spirit había desbloqueado la calificación para el desafío Camino al Final. Ahora parecía que un segundo subordinado capaz de desafiar el camino hasta el fin estaba a punto de nacer. El efecto de la autoridad menor de perforación de corazones es aumentar pasivamente la corrección de golpe de punto débil, el multiplicador de ataque de punto débil y la corrección de golpe convencional del jugador. Me pregunto qué efectos tiene esta gran autoridad de perforación de corazones. Después de que In Feng se enteró de la noticia, regresó inmediatamente. Sin duda, este asunto era más importante que observar voyerísticamente los rastros de la muerte del heredero de la gran autoridad del sufrimiento. En la plaza de Ciudad Sombra, una hermosa mujer con túnicas sacerdotales blancas como la nieve estaba rodeada por un grupo de jugadores oficiales. Un búho blanco como la nieve se posaba sobre su hombro y un cetro sacerdotal de cristal colgaba de su cintura. Wang Meng, Black Plum Dalisi, An Yu y otros estaban a su lado, felicitando a Heo Jixue entre risas. Sin embargo, un leve toque de tristeza y reticencia brilló en los ojos de Heo Jixue, cuando la figura de In Feng apareció instantáneamente en escena. Heo Jixue se acercó a él nerviosamente. «Jefe, hay una cosa que quiero pedirle». Heo Jixue apretó los puños y respiró hondo. «Quiero reiniciar mi desarrollo, pero también quiero conservar mi clase. ¿Podrías dejarme conservar cabeza de gato? Es posible». Obtener una gran autoridad requería entregarla. Este era el entendimiento de Heo Jixue. Ella sintió que, con toda justicia, debería darle esta gran autoridad a In Feng para hacerlo más fuerte. Actualmente, los jugadores que tomaban la iniciativa de entregar una gran autoridad tenían principalmente dos opciones. Una era, como puño infinito, perder la gran autoridad pero conservar su clase y poder de combate originales. El otro era como nieve sin nombre, despertando y reiniciando su desarrollo. En teoría, Heo Jixue sintió que si reiniciaba su desarrollo, su límite superior sería mucho más alto de lo que era actualmente. Pero ella no quería renunciar a la mascota que había estado con ella durante tanto tiempo, el búho. Entonces ella quiso preguntarle a In Feng si había alguna manera de reiniciar su desarrollo mientras mantenía su clase, pero cuando In Feng escuchó esta solicitud, de repente sonrió. Si fuera un heredero de gran autoridad del Cielo Supremo, tal vez no podría hacerlo todavía. Pero para un jugador desarrollado en Blue Star que obtuvo una gran autoridad, en esta situación, In Feng ya podría usar Blessing Judgment para simular las identidades de Greengrass Tree Peach y de Most Handsome Man, convirtiendo a la persona en una plantilla de entidad invocada por el jugador. En este caso, In Feng no necesitaría despojar a la otra persona de su gran autoridad para compartirla, al igual que la gran autoridad del enfoque del hombre más guapo. La razón fue que los atributos actuales de Heo Jixue y su poder de combate no eran demasiado altos. Entonces, cuando In Feng realizó la técnica, la divinidad consumida sería mucho menor. Capítulo 1783. Juicio de bendición, la identidad de la invocación del jugador. Pronto, In Feng llevó a Heo Jixue a un palacio separado. Heo Jixue lo siguió en silencio. Aunque no sabía que la llevaba In Feng, confiaba plenamente en él. Además, Heo Jixue apreciaba profundamente el tiempo que pasaban juntos. Ahora, naturalmente, había visto varios recuerdos de reencarnaciones pasadas a través de los del Templo de la Reencarnación. Por lo tanto, sabía que ella y In Feng se conocían desde mucho antes de esta vida. A partir de los recuerdos de reencarnación que podía ver, ya había conectado con precisión todos los eventos de esta vida. La primera vez, cuando el juego de Dios abandonado acababa de aparecer y ella todavía estaba en la ciudad de los novatos, Sombra ya había tomado la iniciativa de aparecer ante ella y le pidió que la ayudara a usar un búho para explorar los movimientos de Sun Fei. Ella todavía recordaba lo curiosa que era en ese entonces. ¿Cómo la conocía, Sombra? Ahora, por supuesto, ella lo sabía. En ese momento, Sombra debe haber conservado recuerdos de reencarnaciones anteriores. Por supuesto, el nivel de Heo Jixue no era particularmente alto, por lo que no se dio cuenta de lo impactante que era este asunto. Ella solo sabía que si Sombra volvía a entrar en la reencarnación con sus recuerdos, entonces todas sus acciones tendrían sentido. Ya sea que apuntara a Sun Fei o ignorara por completo a In Xiaoyou,
todo era comprensible. Y basándose en estos recuerdos de reencarnaciones pasadas, Heo Jixue naturalmente se dio cuenta hace mucho tiempo que, Sombra, era Infeng, el líder del gremio Godslayer a quien había respetado profundamente e incluso había sentido algo de afecto en sus vidas pasadas. En la reencarnación original, Infeng se preocupaba inmensamente por In Xiaoyou. Desde la perspectiva de Heo Jixue, ella podía ver cuánto se sentía limitado. Pero esta vez, todo era diferente. De los 6 miembros del escuadrón de Wang Meng, ella era la única que estaba muy familiarizada con Infeng en reencarnaciones anteriores. Aunque Wang Meng había tratado con el gremio de asesinos de dioses, solo tenían una relación de cooperación simple. Aquellos que solían cultivar maps, subir de nivel y enfrentarse los jefes juntos eran hermanos y hermanas de su propio gremio. Durante este tiempo, Heo Jixue también reflexionó sobre muchos recuerdos del pasado. Recientemente, además de estar ocupado con los asuntos de todo el sistema estelar azul, Heo Jixue incluso ayudó a Infeng a reunir a la mayoría de los jugadores del gremio Godslayer de reencarnaciones pasadas. A algunos exmiembros del gremio no les fue muy bien esta vez, y Heo Jixue los ayudó uno por uno. Por ejemplo, mamá dice que si el nombre es demasiado largo, habrá idiotas siguiéndolo y leyéndolo. Este tipo fue golpeado de vez en cuando porque eligió esta identificación del juego. Se había unido a muchos gremios de ida y vuelta, pero debido a esta identificación, siempre terminaba en conflicto con los miembros del gremio y luego cambiaba de gremio, sin quedarse nunca en un solo lugar. Esto continuó hasta hace poco, cuando Heo Jixue, representando al antiguo gremio Godslayer, reunió a todos una vez más. También había otra figura importante en el antiguo gremio de asesinos de dioses, y ese era Yang Xiaoya. Sin embargo, Yang Xiaoya fue actualmente la primera en pasar el desafío de la pagoda antigua del caos y obtener una autoridad menor del caos de alto grado, y ahora era una figura importante en el sistema estelar azul. Aún así, cuando Heo Jixue tomó la iniciativa para reunir a los antiguos miembros del gremio de asesinos de dioses, Yang Xiaoya también apareció. El único que no apareció fue Infeng. Sin embargo, no es que Infeng no lo supiera, simplemente mantuvo la misma actitud que antes. Si prestara demasiada atención a estos antiguos miembros del gremio, tal vez no fuera necesariamente algo bueno para ellos. Aunque la vida de Infeng parecía bastante buena ahora. En realidad, siempre mantuvo una mentalidad cautelosa. Aunque sus estadísticas eran muy altas, no había alcanzado el nivel en el juego de Dios abandonado donde pudiera ignorar por completo a todos los enemigos. Al menos en el nivel 20 del Cielo Supremo, muchos seres poderosos podían suprimirlo. Al igual que el orbe de luz pensamiento constante, su nivel de más de 2.800 permitió que sus atributos y poder de combate aplastaran por completo a Infeng. En una batalla frontal, Infeng no sería rival. En este momento, Heo Jixue siguió los pasos de Infeng, saboreando el raro momento que pasaba a solas con el que no había experimentado en mucho tiempo, sus pensamientos vagaban un poco. Infeng también estaba bastante emocionado. En esta vida, había caminado sobre hielo delgado y, al llegar a este punto, rara vez había tenido momentos tan pacíficos. Cuando los dos llegaron a las profundidades del palacio, doblaron una esquina y se convirtieron en una habitación. Entonces, Infeng levantó la mano y liberó a la chica de la civilización de la estrella verde, Green Grass Tree Peach. Maestro. Melocotón del árbol de hierba verde ya se había rendido por completo a Infeng. En cuanto apareció, observó su entorno y, al descubrir que no estaban en una situación de combate, respiró aliviada. Ella pensó que Infeng necesitaba su ayuda para controlar algún objetivo nuevamente. Infeng sintió sus pensamientos y solo sonrió levemente, sin decir nada. Esta chica no sabía que el control de Infeng ya se había multiplicado por más de 200.000. Tras obtener la gran autoridad del frío extremo, Infeng la superaba por completo en control. Ven, dame la mano. Infeng ordenó a las dos mujeres que se tomaran de las manos. Extendió ambas manos y las colocó sobre sus hombros. El ojo del juicio en su ojo izquierdo emitió un destello de luz dorada sagrada que envolvió a las dos mujeres. En este momento, Infeng primero necesitaba recopilar información de identidad sobre Green Grass Tree Peach. Su información de identidad aún contenía muchas dimensiones de datos, que Infeng solo podía analizar usando la alta autoridad omnisciente. Por ejemplo, su identidad como jugador de la civilización de la Estrella Verde, su identidad como poseedor de una pequeña autoridad de juicio de alto nivel y su identidad como invocador de jugador. Infeng ahora usó la alta autoridad omnisciente para analizar toda la información de su identidad y luego copió la parte sobre su identidad como invocación de jugador. Finalmente,
Activó el juicio de bendición a través del ojo del juicio. Finalmente consumió 27,18 millones de divinidad. Él utilizó con éxito bendición del juicio en Heu Jixue, otorgándole la identidad de invocación de jugador de las sombras. Tras obtener esta identidad, Heu Jixue pudo mantener su identidad de jugadora individual y al mismo tiempo, obtener una identidad adicional como invocadora de Infeng. No solo podía recibir ciertas bonificaciones de atributos de invocación de Infeng, sino que también podía ser invocada por Infeng en cualquier momento. Lo más importante, Infeng podría compartir grandes autoridades con ella. Originalmente, entre Infeng y el hombre más guapo, siempre que Infeng alcanzara el mismo nivel que el hombre más guapo, podría compartir su gran autoridad de enfoque. Y ahora, Infeng y Heu Jixue ya estaban al mismo nivel. Entonces, él compartió directamente la gran autoridad de perforación de corazones que acababa de obtener. Al escuchar la notificación del sistema, los ojos de Heu Jixue se abrieron en estado de shock. ¿Esto era posible? Uno debe saber que no hace mucho tiempo, ella se enteró de que Infeng acababa de obtener una gran autoridad de frío extremo y había permitido que el heredero original de esa autoridad, Nameless Snow, volviera a ser un jugador de estrella azul y comenzara a desarrollarse de nuevo. Capítulo 1784. 1.000.000.000 de puntos de evolución. Esto llevó a Heu Jixue a creer inconscientemente que solo había dos formas de negociar con una gran autoridad. Uno era el camino de la nieve sin nombre. El otro era como puño infinito. Pero ella nunca esperó. Infeng en realidad activó el juicio de bendición en ella, agregando una plantilla de identidad adicional, invocación de jugador. Este punto superó por completo la comprensión de Heu Jixue del juego abandonado por Dios. Cuando descubrió la existencia de cosas como la reencarnación y llegó a la Tierra de la Orden, creyó comprender bastante bien este juego abandonado por Dios. Resultó que, comparado con Infeng, lo que ella sabía ni siquiera parecía ser la punta del iceberg. Lo que no sabía es que Infeng seguía suspirando para sí mismo. Todavía no hay suficiente divinidad. Si mi divinidad fuera lo suficientemente alta, no necesitaría copiar plantillas, podría crear otras nuevas yo mismo. Como ahora tengo suficiente divinidad, solo puedo tomar información de plantillas conocidas y copiarla y pegarla en otros. Este también fue el método principal que Infeng utilizó actualmente. Había utilizado esta técnica de copiar y pegar en muchos lugares, lo que le había reportado enormes ganancias. Y esta vez, después de que Heu Jixue obtuvo la plantilla, invocación de jugador, Infeng compartió directamente la gran autoridad de perforación de corazón. Infeng lo comprobó rápidamente. Quería saber en manos de quién estaba realmente esta gran autoridad. El resultado demostró que esta gran autoridad realmente existía en ambos simultáneamente. El recipiente de la gran autoridad de perforación del corazón se manifestó en Heu Jixue como un brazo derecho blanco como la nieve, incluida la palma y los dedos. Pero en Infeng, debido a que sus dedos ya estaban rodeados por la energía elemental del poder divino Tianai, solo ocupaba su brazo derecho. Entonces esta es una gran autoridad compartida. Interesante. Infeng pronto se enteró de que esta gran autoridad de perforación de corazones ahora se consideraba propiedad conjunta de ambas partes, y cualquier acumulación posterior de la tapa de divinidad base se acumularía para ambos juntos. Si alguien quisiera apoderarse de la gran autoridad de perforación del corazón, tendría que matar por completo tanto a Infeng como a Heu Jixue. Gran autoridad de perforación del corazón, percibe las debilidades, destruye las debilidades. Corazón perforante, percibe la debilidad fatal del objetivo. Todos los ataques impactan en la debilidad del objetivo y pueden causar daño estructural, no recuperable por medios convencionales, según la cantidad de daño infligido. Fatal, la reducción de daño por debilidad del objetivo queda invalidada y la inmunidad al daño por debilidad queda invalidada. La gran autoridad de perforación del corazón era una gran autoridad enfocada en atacar las debilidades del objetivo. Todos los ataques estaban garantizados para alcanzar la debilidad del objetivo. Dado que este era un efecto de gran autoridad, básicamente se garantizaba que fuera 100% efectivo independientemente del enemigo, y también podía causar daño estructural a la debilidad del objetivo en función de la cantidad de daño. Por supuesto, este daño estructural no fue particularmente útil para Infeng, porque ya poseía la gran autoridad de destrucción, que se había desarrollado a la segunda etapa, y la destrucción estructural ya era una habilidad rutinaria para él. La diferencia era que esta gran autoridad de perforación de corazones podía causar con precisión daño estructural a la debilidad del objetivo.
Si el efecto de gran autoridad se activaba contra un jugador con forma humana, podría destruir directamente el corazón del oponente. Si perdieran el corazón, la mayoría de los jugadores con forma humana probablemente morirían. Sin embargo, cuanto mayor sea el atributo de constitución, más tiempo se podría sobrevivir sin un corazón. In Feng también se dio cuenta rápidamente de que el mayor significado de la gran autoridad de perforación del corazón residía en el hecho de que cuando se enfrentaba a un oponente fuerte, destruir la debilidad del objetivo sería mucho más simple que matar al objetivo directamente. Una vez que la parte fatal de un objetivo era destruida, mientras el objetivo no pudiera encontrar un método de curación en el nivel de gran autoridad, moriría tarde o temprano. Lo único que In Feng conocía ahora era la gran autoridad del crecimiento, que podía tratar tales heridas. Era lo mismo que las grandes autoridades como purificación o pureza. Todos sabían que estas grandes autoridades podían eliminar efectos negativos como maldiciones, pero pocas personas podían disfrutarlas porque significaba exponer la propia información de coordenadas a la otra parte. Cuando llegue el momento, lo que llegue podría no ser la gran autoridad de purificación para eliminar tu maldición negativa, ni la gran autoridad de crecimiento para regenerar partes de tu cuerpo, sino posiblemente un ataque destructivo dirigido hacia ti. Además, con esta gran autoridad de perforación de corazones, la reducción de daño por debilidad y la inmunidad del enemigo quedarán invalidadas. En sus inicios, In Feng poseía un método que reducía el daño por debilidad en un 90%. Este método podría considerarse una medida de supervivencia superpoderosa para todos los jugadores. Básicamente, en las etapas posteriores, todos acumularían algo. De lo contrario, un solo golpe a una debilidad resultaría en cientos o incluso miles de veces el multiplicador de daño de la debilidad. ¿Quién podría soportar eso? Pero ahora, In Feng podría hacer que los atributos del objetivo como estos sean completamente inválidos. Esta gran autoridad en realidad no tiene efectos numéricos. Parece que los numéricos debieron estar integrados en el talento. A corto plazo, In Feng no utilizaría temporalmente la gran autoridad de perforación del corazón como base para abrir su próximo talento. Pero Heu Jixue podía hacerlo. Si los jugadores de una civilización de sublimación obtenían una gran autoridad mediante un desafío de gran autoridad, podían obtener gradualmente un talento exclusivo de gran autoridad completando misiones del templo. Mediante una serie de misiones, podían dominar mejor la gran autoridad y mejorar el talento al nivel primordial. Por supuesto, esta serie de misiones era muy difícil y el jugador debía completarlas solo en un espacio especial. El proceso también era bastante complejo y no se podía completar en poco tiempo. En este sentido, ni siquiera In Feng pudo ayudar. Con esto, hay 19 grandes autoridades en total. En cuanto a los 3000 sonidos inmortales, sus atributos y poder de combate son superiores a los del actual Heu Jixue. Por ahora, mi divinidad no es suficiente para otorgarle la identidad de invocación de jugador. En ese caso, esperaré la gran autoridad de gravedad del ángel de alas cortadas. In Feng echó un vistazo. Faltaban unos 10 días para que recibiera la gran autoridad de gravedad del ángel con alas cortadas. Durante este periodo, In Feng también podría optar por participar en 3 desafíos de sublimación. Para estos 3 desafíos de sublimación, In Feng planeó elegir aquellos con efectos de aumento de daño elemental. La gran autoridad del frío extremo fue el primero. Quedaban 8 más por recorrer. Si pudiera obtener el primer lugar en estos 8 desafíos de sublimación, significaría que el daño elemental de In Feng alcanzaría un nivel completamente nuevo. Al mismo tiempo, a In Feng le tomó un tiempo limpiar una ola de viejas criaturas en el campo de caza del viejo día y fue al antiguo campo de batalla unas cuantas veces. Además, la Legión de Proyección del Alma en el primer cielo de los cielos supremos seguía matando monstruos constantemente, lo que permitió que los puntos de evolución en el cuerpo de In Feng finalmente se acumularan en 3,14 billones. Este valor significaba que podía elegir evolucionar una habilidad de nivel Dios del dominio al nivel Dios del reino. El paso del poder de combate de un jugador del nivel Dios del dominio al nivel Dios del reino fue un gran salto, ya no era solo una cuestión de poder de combate, sino una diferencia esencial. Un Dios del reino es capaz de crear un reino de Dios dentro de su cuerpo. Alcanzar este nivel significaba alcanzar el estándar de un Dios supremo, distinguiéndose completamente de otros jugadores en el cielo supremo. Por ejemplo, el orbe de luz pensamiento constante era una existencia de este nivel. Gracias a esto, pudo ocupar ciertas posiciones en el templo de la reencarnación y el templo de la muerte, y obtener la autoridad para emitir ciertas misiones y utilizar los recursos del templo.
Evolucionar una habilidad al nivel Dios del Reino también tendrá un cambio cualitativo similar. Yin Feng abrió la lista de habilidades y comenzó a elegir. Capítulo 1785. Habilidad Celestial Suprema, Evolución Infinita. Yin Feng pensó por un momento. Decidió evolucionar la habilidad, Rima del Agua Divina, esta vez. La evolución de esta habilidad aumentaría la influencia divina, lo que actualmente fue una gran ayuda para Yin Feng en varios desafíos de sublimación, maximizando su límite superior. Así, gastó los 3,14 billones de puntos de evolución que había ahorrado durante mucho tiempo. Evolución infinita, Rima del Agua Divina. Yin Feng escuchó la notificación del sistema y descubrió que, tras el avance de la habilidad del nivel Dios del Dominio al nivel Dios del Reino, el aumento base de la influencia divina pasó del 800% al 900%. En otras palabras, la influencia divina original, multiplicada por 9, se había multiplicado por 10. Este punto no tuvo mucho impacto. Pero el nuevo efecto especial del nivel Dios del Reino fue escandaloso. A nuevo efecto de nivel Dios del Reino, las habilidades, reglas y órdenes afectadas por esta habilidad obtienen una inmunidad al juicio cada 60 segundos, acumulable hasta 3 cargas. Además, cada ser vivo dentro de tu reino divino te otorga una bonificación de influencia divina final del 0.003%. Inmunidad al juicio. Yin Feng naturalmente sabía lo efectivo que era este rasgo. Cuando Yin Feng competía en influencia divina contra un enemigo, podía ser inmune a los efectos provenientes del enemigo. Esta fue principalmente una medida defensiva. Cuando la habilidad, Sifón de Divinidad, evolucionó al nivel de Dios del Dominio, Yin Feng había ganado 3 instancias de inmunidad al juicio, pero cada vez que lanzaba Sifón de Divinidad, solo había 3 instancias, y desaparecían una vez utilizadas. Entonces, en Sublimation Challenge, este punto no pudo ser de mucha ayuda para Yin Feng. Pero ahora, el efecto de nivel Dios del Reino de la Rima del Agua Divina en realidad proporcionaba una inmunidad al juicio cada 60 segundos. La inmunidad al juicio obtenida a través de este canal podría acumularse hasta 3 veces. En momentos críticos, podría ser inmune a 3 de los efectos del enemigo, lo que podría salvarle la vida. Imagínense, cuando Yin Feng fue atacado desde la distancia por la gran autoridad de alguien, 3 instancias de inmunidad al juicio fueron equivalentes a 3 oportunidades para salvar vidas. Dado que el cuerpo de Yin Feng estaría al máximo de influencia divina para diversas medidas de salvamento, para que un enemigo pudiera matarlo, primero tendría que anularlas. 3 casos de inmunidad al juicio equivalían a resistir la supresión de influencia divina del enemigo 3 veces. Incluso los expertos de primer nivel del Cielo Supremo no serían capaces de matar a Yin Feng en 3 ataques. Esto fue equivalente a otra medida para salvar vidas después del dominio del caos. Además, después de que la habilidad alcanzó el nivel Dios del Reino, también derivó un efecto de nivel Dios del Reino único. Cada ser vivo dentro de su reino divino proporcionaría una bonificación de influencia divina final del 0.003%. Pero, por desgracia, Yin Feng ni siquiera sabía aún cuál era la situación del reino divino, y mucho menos cómo abrirlo. La información que obtuvo del Cielo Supremo sí contenía algo al respecto. Tras el 13º cielo, los jugadores podían elegir un desafío especial, y si lo superaban, podían abrir un reino divino. Sin embargo, el contenido del desafío también era información confidencial, restringida por el acuerdo original. Ahora Yin Feng no pudo obtener ninguna información. No tenía prisa con respecto a esto. De todos modos, el Cielo Supremo solo restringió a los jugadores de alto nivel ir a áreas de bajo nivel y no restringió las acciones de los jugadores de bajo nivel. En otras palabras, una vez que Yin Feng alcanzara el Cielo Supremo, siempre que no tuviera miedo a la muerte, incluso podría correr directamente al 13º cielo, o incluso al 30º cielo. Lo mismo ocurrió con la apertura del reino divino. Yin Feng sabía que mientras su poder de combate alcanzara ese punto, todo encajaría en su lugar. Después de completar la evolución de la habilidad, Yin Feng regresó a Ciudad Sombra para descansar un rato. En ese momento, supo que Heu Jixue ya había llevado a su mascota Cabeza de Gato al Salón de la Perforación de Corazones para aceptar una misión de ascenso de talento única. Al completar esta serie de misiones, su talento podría ascender al nivel primordial, haciéndolo compatible con su gran autoridad de la perforación de corazones. En esta serie de misiones, algunas eran misiones en solitario en las que ingresaba sola a un espacio especial. Pero también había algunas misiones para matar jefes específicos en el mundo exterior. Estas partes de la misión se podían completar en equipo. Como Yin Feng había liberado a Osirio, Grey Chicken, Ember Dance, Saeme, Lutil, etc.,
todos estaban corriendo por todas partes. Al enterarse de la situación de Heo Jixue y Cat Head, Grey Chicken corrió y fue a ayudar por iniciativa propia. Esto dejó a Infeng y Osirio algo sorprendidos. Este tipo seguía diciendo que no sería un simp antes, y al final, ¿todavía decidió serlo? Osirio se quejó mientras se hurgaba la nariz. Viejo Ao, estás en modo sabio, así que estás hablando con dureza, ¿no? Infeng lo expuso sin piedad, no eras incluso más tonto que esto antes. Osirio. En ese momento, Lutil estaba sacando al pequeño Fénix en Verdance para moler maps y hacerlo crecer, y el gran oficial Xia estaba recolectando varios materiales para que en Verdance pudiera pasar de la etapa infantil a la etapa de crecimiento. Las hembras del Fénix del infierno necesitaban muchos más materiales para crecer que los machos. Y debido a que muchos expertos de Blue Star y la civilización Joulan habían obtenido huevos de Fénix antes, el precio de los materiales de avance del Fénix se había disparado repentinamente. Por supuesto, para Infeng, no había ningún problema de precio. Podía tener tantos como quisiera. Era solo que la producción de algunos materiales raros era realmente muy baja, y algunos de los que estaban en el mercado ya habían sido utilizados por otros con anticipación, por lo que solo podía esperar una nueva producción. Y las zonas que producían estos raros materiales ahora estaban abarrotadas de gente, los monstruos morían al instante en cuanto aparecían. Era inevitable. Por un lado, esto equivalía a hacer cosas para Sombra, y por otro, el precio de compra del gran oficial Xia por estos materiales no era solo la vida útil, sino, aún más importante, puntos de contribución de Estrella Azul. Ahora, cualquier cosa que pudiera generar puntos de contribución de Estrella Azul como recompensa estaba siendo disputada por una multitud de personas, incluidos muchos expertos de nivel maestro de Salón del Mundo Blueprint. Porque en el estado actual, el valor de los puntos de contribución Estrella Azul era incluso mayor que la esperanza de vida. Cuanto más altos sean los puntos de contribución de la Estrella Azul, más importante será el estatus en el sistema de la Estrella Azul y se podrán obtener con prioridad muchos recursos relacionados con Sombra. A los ojos de muchos jugadores actuales, Infeng ya no era diferente de una deidad. Porque, mientras Infeng estuviera dispuesto, podía elevar el talento de una persona al grado de los viejos tiempos, lo que era equivalente a cambiar por completo el destino de un jugador. Si esto no era un dios, ¿entonces qué era? Sin embargo, justo cuando Infeng tenía la intención de dirigirse al mundo, Silver Gray 3, para continuar absorbiendo energía emocional feliz, una notificación del sistema única apareció de repente en su mente. El jugador Sonrisa Mortal usará gran autoridad de la herencia contra ti. Obtendrás gran autoridad de la pereza. ¿Aceptas? Sí/no. Haga clic para ver los detalles. ¿Cuál es la situación? Infeng quedó atónito en el acto. Sonrisa de muerte, ¿no era ese el experto del cielo supremo que poseía la gran autoridad de maldiciones y la gran autoridad de rastreo? Hace 1000 años, una vez mató instantáneamente al hada blanca Wei Chen e incluso obligó a Wei Chen a ingresar a la civilización Joulan para convertirse en un NPC que vendía máscaras. Este tipo, de repente usó la gran autoridad de la herencia para poder obtener la gran autoridad de la pereza. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1786. Gran autoridad de la pereza del nivel primordial. Esta situación dejó a Infeng momentáneamente aturdido. En primer lugar, Infeng todavía estaba en el mundo Blueprint, entonces, ¿cómo podría Death Smile localizarlo y usar una gran autoridad en él? ¿Es este un caso especial de la gran autoridad de la herencia? Al principio, Infeng sintió que algo andaba mal, pero rápidamente se dio cuenta de que definitivamente no era una situación normal. Si Death Smile realmente pudiera localizarlo a voluntad y usar una gran autoridad sobre él, probablemente habría muerto hace mucho tiempo. Por tanto, se trataba de una circunstancia especial. Después de todo, el propio Infeng poseía muchos medios que desafiaban por completo el sentido común, alcanzables a través de varias grandes autoridades, por lo que era natural que Death Smile, que había estado en el cielo supremo durante 1000 años, tuviera algunos métodos especiales. Ahora, estaba claro que Death Smile solo podía usar la gran autoridad de herencia en Infeng. De lo contrario,
lo que habría caído sobre Infeng ahora sería la autoridad maldita. Infeng supuso que esto debía ser alguna propiedad de la gran autoridad de la herencia, que le permitió afectarlo en el mundo plano a través de medios especiales, e incluso era una forma de obsequio. Excepto, ¿este tipo quiere darme la gran autoridad de la pereza? Infeng frunció el ceño. Naturalmente, no podía tomar una decisión de inmediato. Hizo clic en los detalles y comenzó a leer. Entonces aprendió que esta era una verdadera herencia. Una herencia sin efectos secundarios. Como era una notificación del sistema del juego God Forsaken, Infeng podía acceder a toda la información al respecto. Primero, Infeng aprendió que una de las funciones de la gran autoridad de herencia era transmitir la gran autoridad de alguien más o la propia a otra persona, pero requería el diseño de un juego de desafío. Para obtener con éxito la gran autoridad de la pereza, Infeng necesitaría completar este juego de desafío. En segundo lugar, el efecto de la gran autoridad de la pereza era que, con solo acostarse y no hacer nada, uno podía acumular y aumentar su límite de divinidad base. También podía usarse con otros seres vivos para volverlos perezosos y perder la motivación para esforzarse y trabajar duro. En pocas palabras, esta gran autoridad de la pereza no fue de mucha utilidad para Infeng. Incluso apilar la Divinity Cap base requería que se acostara y no hiciera nada. Esto sin duda ralentizaría su velocidad de desarrollo. Después de todo, todos sus otros métodos requerían actualmente un esfuerzo activo para mejorarlos. ¿Cómo podía simplemente quedarse allí inmóvil? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Death Smile? Infeng entrecerró los ojos. Inmediatamente se dio cuenta de que las intenciones de la otra parte estaban ocultas dentro del juego de desafío requerido por la gran autoridad de la herencia. En la notificación del sistema, Infeng pudo ver todas las reglas detalladas del juego de desafío. Por lo tanto, era imposible para la otra parte ocultar información o atrapar a Infeng. Entonces, Infeng lo examinó cuidadosamente. Descubrió que el juego de desafío en realidad suprimió el poder de combate de Infeng al nivel 50 y deshabilitó temporalmente todos los efectos de autoridad, lo que le obligó a huir y sobrevivir dentro de la Tierra de la Orden durante 24 horas. Durante este periodo, su ubicación se resaltaría y todos sus atributos, equipos y estados de habilidades volverían a cuando era nivel 50. Lo más importante es que todos los jugadores conectados a él tendrían sus atributos debilitados en función de su nivel de intimidad con él. Cuanto mayor sea la intimidad con él, mayor será el porcentaje de reducción de atributos. Dios mío, quieren convertirme en un mogel y luego dejar que las otras potencias de la Tierra de la Orden me eliminen. Infeng se rió. Echó un vistazo a la descripción detallada. En el nivel 50, sus atributos base rondaban los 200.000. Sus ataques físicos y elementales ya superaban los 30 millones, su salud apenas superaba los 100 millones, y tanto la defensa física como la resistencia elemental superaban los 20 millones. En cuanto a velocidad, su velocidad máxima de vuelo era solo 180 veces la velocidad del sonido. Tenía una tasa de evasión de casi 10.000 veces, una corrección de precisión de 20.000 veces, un daño de ataque de punto débil de aproximadamente 40 veces, una amplificación de puñalada por la espalda de 15 veces y su nivel de sigilo no había alcanzado el nivel 500. Atributos de este calibre, combinados con la influencia aún activa del dominio de la calamidad, fueron suficientes para que Infeng derrotara a la gran mayoría de los maestros del Salón del Templo en el mundo plano. Aunque su poder de combate no era abrumador, sobrevivir durante 24 horas no sería un problema en absoluto. Además, el total de más de 20 recuentos de resurrección incondicional de Infeng no había sido desactivado. Si Infeng aceptara la herencia de la gran autoridad de la pereza, todos sus atributos de combate volverían a cuando era nivel 50, pero sus recuentos de resurrección incondicional permanecerían inafectados y los recuentos restantes no cambiarían, según el aviso del sistema. Por supuesto, para Infeng, fue la misma vieja historia. No había absolutamente ninguna necesidad de correr el riesgo y aceptar este desafío. Después de todo, a Infeng no le faltaba algo así como la gran autoridad de la pereza en este momento. Si ocurriera algún accidente, las pérdidas superarían las ganancias para Infeng. Además, sabía que Death Smile no tenía buenas intenciones al iniciar proactivamente una herencia de tal gran autoridad. Aunque no sabía el objetivo específico, definitivamente era malicioso, de eso no había duda. Por lo tanto, dadas las incógnitas, era imposible para Infeng correr ese riesgo. Sin embargo, el juego que diseñó esta mujer es realmente bastante interesante. De esta manera, quizás pueda encontrar más alimañas dentro del sistema estelar azul,
Yin Feng pensó para sí mismo. A pesar de lo armonioso que parecía ahora todo el sistema Estrella Azul, todo se construyó sobre la base de que Yin Feng poseía un poder dominante absoluto. Actualmente, dentro del sistema Estrella Azul, nadie se atrevió a actuar contra Yin Feng o la Estrella Azul, porque cualquiera con tales intenciones se vería directamente afectado por el actual dominio de la calamidad, de alcance global, lo que provocaría que no pudieran recibir beneficios o incluso fueran suprimidos, perdiendo eventualmente su competitividad, ralentizando su desarrollo y siendo eliminados gradualmente. Sin embargo, el sistema estelar azul solo había estado establecido por un corto tiempo, por lo que aún podría haber alguna oposición escondida que aún no haya sido eliminada. Esto se debió a que Yin Feng no tenía la intención de eliminarlos a todos, sino que planeó dejar que estos jugadores fueran eliminados naturalmente. Uno debe darse cuenta de que, si bien existía la oposición, también estaban conectados con otros jugadores. Podrían ser parientes, amigos, amantes, y así sucesivamente. Por lo tanto, nunca fue posible eliminar por completo a la oposición. Si eliminas un grupo de oponentes, inevitablemente aparecerá otro en un flujo interminable. Bajo el gobierno actual del sistema Estrella Azul, había docenas de mundos planos en total, y el número total de jugadores alcanzaba cientos de quintillones. Aunque el porcentaje de oposición no era alto, incluso un solo 1% equivaldría a varios trillones. Incluso con la divinidad actual de Yin Feng, era imposible lidiar con todos a la vez. Sin contar las otras situaciones inesperadas que se desencadenarían. Entonces, si todos saben que estoy suprimido al nivel 50, seguramente habrá personas que querrán intentar matarme. Eso podría incluso incluir a jugadores que me apoyaron antes. Sin lugar a dudas, esto se sintió un poco como una operación de trampa para Yin Feng. Pero como este juego de mierda vino de Death Smile, Yin Feng ni siquiera lo consideraría. Sin embargo, tampoco eligió no, sino que dejó la opción a un lado. Planeaba dirigirse al templo del juicio para encontrar a Inkwater Lily y a los otros superiores de nivel primordial para tantearlos. Si Inkwater Lily y los demás podían confirmar que no había riesgos adicionales, entonces no estaba fuera de cuestión heredar esta gran autoridad de la pereza. Capítulo 1787. Acuerdo original. Inteligencia de la omnisciencia. Desde las profundidades del templo del juicio, uno podía viajar al espacio donde residían varios mayores de nivel primordial como Inkwater Lily. En ese espacio especial, había una torre sagrada de jade blanco en el centro. Cuando Yin Feng activó la alta autoridad del juicio para entrar en este espacio, descubrió que solo había un ser de nivel primordial presente, y ese era, Conejo Asesino, vestido con traje y gafas de sol. Estaba sentado con las piernas cruzadas frente a la torre de jade blanco, flotando en el aire, como si estuviera cultivando algo. Cuando Yin Feng entró, Rabbit Killer solo levantó levemente la cabeza y dijo fríamente en el lenguaje de los dioses antiguos, ¿qué pasa? Yin Feng tampoco se anduvo con rodeos y dijo sin rodeos, Mayor, quiero aprender sobre la gran autoridad de la herencia. Si alguien obtiene otra gran autoridad a través de ella, ¿qué beneficios obtendrá? Esto fue lo primero que Yin Feng necesitó comprender. ¿Qué beneficio podría obtener Death Smile al otorgarle la gran autoridad de la pereza a través de la gran autoridad de la herencia? Si no hubiera beneficios, entonces habría dos posibilidades. Una era que la otra parte quisiera desertar y la otra era que hubiera algunos medios ocultos destinados a dañar a Yin Feng. El asesino de conejos se ajustó las gafas de sol y sonrió. ¿Gran autoridad en herencia? La fuente de esa cosa es el antepasado encargado de la herencia, que se pasa el día pensando en maneras de que otros hereden riqueza. Durante la era primordial, este viejo recaudaba impuestos procesando la herencia de la riqueza ajena. En cuanto a la función de esta autoridad, tampoco la entiendo muy bien, pero es probable que su límite de divinidad básico se acumule continuamente al procesar la herencia de la riqueza. Yin Feng se quedó pensando al escuchar esto. Este tipo de información específica sobre una gran autoridad no era algo que no pudiera encontrarse con la autoridad de omnisciencia. De hecho, la información correspondiente podría incluso existir dentro del núcleo omnisciente. Sin embargo, con la actual capa de divinidad de Yin Feng, simplemente no era suficiente consultar dicha información. Por lo tanto, preguntar a su propia gente era el camino más confiable. El punto más crucial fue, entre los seres de nivel primordial en el juego abandonado por Dios, aquellos en quienes Yin Feng más confiaba ahora eran su propia gente dentro del sistema del juicio. Pronto, a través de la explicación adicional de Rabbit Killer, la comprensión de Yin Feng sobre la gran autoridad de la herencia aumentó. La gran autoridad de la herencia controlaba la herencia de todo tipo de riqueza en el universo.
Este tipo de riqueza era diferente de la riqueza percibida por la antigua gente de Blue Star, se inclinaba más hacia la energía, el talento e incluso incluía grandes autoridades. Antes del nacimiento del juego de Dios olvidado, las grandes autoridades eran prácticamente imposibles de heredar. Tras la muerte de un dios antiguo, su gran autoridad se disipaba con el tiempo. Si se quería heredar una gran autoridad, solo se podía lograr mediante la gran autoridad de herencia. Por supuesto, la situación con la raza del espejo primordial fue una excepción. Todas las grandes autoridades que se dispersaron en el mundo espejo ahora estaban controladas por Yue Sanyan, quien podía disponerlas a su antojo. Esta era la singularidad del mundo espejo. Pero fuera de eso, la transmisión de una gran autoridad solo podía lograrse a través de la gran autoridad de herencia. Muchos dioses antiguos y razas primordiales invitaban al anciano que controlaba la gran autoridad de la herencia para ayudar a procesar asuntos relacionados con la herencia. Sin embargo, cuanto mayor sea el poder, mayor será la dificultad de heredarlo. Algo que originalmente era imposible podría simplificarse en un cierto modo de desafío a través de la gran autoridad de herencia, con la dificultad del desafío determinada por la fuerza del poder. Lo más crítico fue que este desafío no estaba controlado subjetivamente en absoluto. En otras palabras, el modo desafío era completamente aleatorio. Antes del nacimiento del juego de Dios olvidado, muy pocas personas intentaban heredar una gran autoridad debido a la extrema dificultad de la herencia. Fuerzas misteriosas provenientes del origen del universo controlaban estrictamente la herencia de poderes primordiales en el nivel de gran autoridad. Más tarde, cuando casi todos los poderes de los dioses antiguos se reunieron para crear el juego de los dioses olvidados, la transmisión de las grandes autoridades se volvió más fácil, permitiendo incluso el saqueo de las grandes autoridades de otros mediante asesinatos mutuos, y en cuanto a la gran autoridad de la herencia, los desafíos requeridos para la herencia eran igualmente aleatorios. Incluso los expertos que dominaban la gran autoridad de la herencia no podían decidir el modo del desafío de la herencia. Fue solo que en el juego God Forsaken, esta dificultad de herencia se simplificaría en algún modo de comportamiento dentro del juego. Eso era lo que Infeng acababa de aprender, tener su estado de personaje revertido al nivel 50 y asegurar su supervivencia dentro de las 24 horas de ser marcado. Mientras pudiera sobrevivir, naturalmente podría heredar la gran autoridad de la pereza. Pero una vez que fracasara, eso inevitablemente significaría la muerte completa. Sin embargo, esta serie de información le permitió a Infeng comprender que el proceso de herencia de la gran autoridad de herencia de hecho no cambiaría según la voluntad de un jugador, incluso la propia Death Smile no podía controlarlo. Estaba seguro que Death Smile no podría jugar ninguna mala pasada en esta etapa. Pero una vez que ella inicie la herencia, también sabrá cuál es mi búsqueda de herencia. En este proceso, quizás ella hará algunos arreglos para intentar hacerme daño. Por ejemplo, después de enterarse de que Infeng sería suprimido al nivel 50 y marcado durante 24 horas en la Tierra del Orden, la otra parte podría intentar contactar a sus subordinados en el mundo plano y luego intentar enviar personas para matar a Infeng. Esto sería muy difícil, pero no imposible. Por supuesto, en cuanto a por qué la gran autoridad de herencia podría activarse contra Infeng en el mundo plano, Rabbit Killer también explicó que era porque para Infeng, era algo puramente beneficioso y podía elegir libremente aceptarlo o no. En pocas palabras, las grandes autoridades beneficiosas para los jugadores aún pueden activarse contra el mundo plano bajo condiciones específicas. Bueno, en ese caso lo entiendo. Después de que Infeng entendió estas cosas, tuvo la intención de despedirse de Rabbit Killer. Sin embargo, Rabbit Killer volvió a colocarse las gafas de sol y añadió con frialdad: pequeño, si de verdad estás preocupado, mejora un poco más la espada del juicio. Habrá una sorpresa después de llegar a la siguiente etapa. Oh. Infeng se sorprendió al escuchar esto. Claramente, Rabbit Killer le estaba insinuando que la siguiente etapa de la espada del juicio tendría un efecto muy poderoso. En cuanto al efecto específico, Infeng no culpó al otro por ser críptico. Era probable que el acuerdo original tuviera regulaciones que impedían que se estableciera claramente. Pero esa única información fue suficiente. Gracias, mayor. Infeng le agradeció respetuosamente. Después de dejar el templo del juicio, Infeng decidió concentrarse primero en moler la tapa de divinidad de la espada del juicio. Actualmente, el Divinity Cap de Judgment Blade proporcionó 69.294 puntos. Extrapolando la situación de otras grandes autoridades, la siguiente etapa de la alta autoridad del juicio debería poder desbloquearse con un límite de divinidad de 100.000. Dado que Rabbit Killer lo había dicho, entonces,
antes de determinar si aceptar o no el desafío de la herencia, dominar la alta autoridad del juicio hasta su siguiente etapa era la opción más segura. Capítulo 1788. El mundo original de hace 80 millones de años. Por lo tanto, Yin Feng dejó de lado temporalmente la notificación del sistema que provenía de la gran autoridad de herencia y no se ocupó de ella. Al regresar a Ciudad Sombra, Yin Feng reflexionó sobre cómo podría apilar de la manera más eficiente la tapa de divinidad de la espada del juicio. Solo había una respuesta: juzgar a los pecadores que eran lo suficientemente fuertes y cuyos pecados eran lo suficientemente graves. Los recientes juicios de Yin Feng contra tantos jugadores de la raza demonio claramente habían aumentado la divinidad de la espada del juicio, pero cuanto mayor era su divinidad, mayores eran los rendimientos decrecientes del límite de divinidad obtenido del juicio. Si tuviera que juzgar otra raza ahora, el Divinity Cap que Yin Feng podría obtener probablemente sería menos de 500 puntos. De cara al futuro, los rendimientos decrecientes se volverían aún más severos. Sin embargo, no importa cuán severos fueran los rendimientos decrecientes, todavía hubo un beneficio. El límite de la espada del juicio en el mundo plano definitivamente no era solo 100.000 puntos de divinidad. Asa Ges le había dicho a Yin Feng desde el principio que cuando comenzó el juego de Dios abandonado, el límite de divinidad que los jugadores de la Estrella Azul podían proporcionar a la espada del juicio generalmente era de solo alrededor de 100 puntos. Solo más tarde, cuando los jugadores de la Estrella Azul se hicieron más fuertes, aumentaron los retornos del juicio. Por lo tanto, es totalmente posible acumular la divinidad de la espada del juicio hasta 100.000 en el mundo plano. Es solo que antes tenía la intención de dejar que la naturaleza siguiera su curso y no planifiqué una estrategia concentrada. Ahora parece que debo centrarme en una estrategia concentrada. Así, Yin Feng llegó al lugar de la mirada secreta. A través del lugar de mirada secreta, Yin Feng pudo observar el estado de todos los mundos planos. Aunque hay enemigos en el primer cielo de los cielos supremos, sus números son simplemente demasiado pequeños. En lugar de juzgar a la gente en el primer cielo de los cielos supremos, es mejor juzgar a los mundos planos, raza por raza. Según la clasificación de Yin Feng, cualquier raza poderosa que gobierna todo el mundo blueprint, o incluso la mayor parte de él, bajo alta presión definitivamente acumula un alto valor total de pecado. Por el contrario, si son solo razas normales, como el mundo de las hadas, la civilización de los ángeles y la civilización de los demonios en el mundo plano de Yin Feng, el valor general del pecado no será muy alto y los retornos del juicio no serán grandes. Si juzgara a una raza demoníaca que domina un mundo blueprint, juzgar a miles de millones de jugadores, podría rendirle a Yin Feng 500 puntos de Divinity Cap. Entonces el beneficio de juzgar una carrera normal probablemente no excedería los 100 puntos. Por lo tanto, necesito buscar un mundo modelo donde una civilización o raza tenga dominio absoluto. Estos mundos modelo ya han caído en un desarrollo anormal. Al juzgar y eliminar a la raza gobernante más fuerte, Yin Feng permitiría que ese mundo blueprint regresara a una vía de desarrollo normal, y al mismo tiempo salvaría a los innumerables jugadores comunes en ese mundo blueprint. Además, también podría permitir que Blue Star colonice directamente todo ese mundo, aumentando aún más la escala y la riqueza de recursos del sistema Blue Star. Yin Feng ahora, sin duda, poseía un dominio absoluto sobre los mundos blueprint. El asesinato anterior de los expertos de nivel maestro de salón del mundo del sufrimiento fue simplemente una prueba de lealtad de Yin Feng. Como resultado, todos se apresuraron a la muerte sin dudarlo. Debido a esto, Yin Feng planeó que una vez que el gran oficial Xia conquistara el mundo del sufrimiento, lo categorizaría como un mundo de nivel 2, en lugar del mundo de nivel 3 más bajo. En este momento, Yin Feng llegó al lugar de la mirada secreta, de pie frente a la ventana de observación, mientras imágenes de un mundo plano tras otro pasaban rápidamente. El ojo centinela dejado por la autoridad menor de los 1000 ojos ya había registrado mucha información sobre los mundos planos. Yin Feng ahora ingresó esta información en la alta autoridad omnisciente, filtrando rápidamente una serie de mundos objetivo. Todo el juego God Forsaken interceptó 5 millones de líneas de tiempo, dividiéndolas en 5 millones de mundos blueprint. Entre estos 5 millones de mundos planos, los procesos de desarrollo, las situaciones y los resultados eran completamente diferentes. Básicamente, cualquier cosa podía suceder. Algunos mundos planos incluso contaban con solo unas pocas civilizaciones restantes. Por lo tanto, encontrar un mundo plano donde una raza o civilización tuviera dominio absoluto no fue particularmente difícil. Mientras una civilización alcanzara mejores resultados de sublimación,
poseería mayor fuerza fundamental que otras. Con el paso del tiempo, esta brecha en fuerza fundamental se ampliaría hasta convertirse en un abismo de poder de combate. En el mundo plano donde se encontraba Infeng, estaban la civilización de los ángeles, la civilización de los demonios y el mundo de las hadas, tres civilizaciones cuya brecha general de poder de combate no era significativa, lo que les permitía mantener un equilibrio relativo. Pero si en un mundo surgiera una sola civilización, fácilmente se llegaría a una situación de dominio absoluto, e incluso las civilizaciones menores se convertirían rápidamente en vasallos de la civilización dominante. Además, algunos mundos habían producido herederos de gran autoridad, y si ese heredero tenía una personalidad agresiva, fácilmente podría conducir al dominio absoluto, como la civilización de la raza demonio con la que Infeng lidió recientemente. En ese mismo momento, mientras Infeng filtraba las opciones ante la ventana de observación en el lugar de mirada secreta, rápidamente obtuvo información relacionada con docenas de mundos planos. Entre ellos, Infeng notó un mundo plano especial. Este es un mundo de la era destrozada. Según la cronología, existió 80 millones de años antes de la cronología de nuestra civilización de la Estrella Azul. La razón por la que este mundo plano atrajo la atención de Infeng fue que, en la imagen de observación de este mundo plano, vio una estrella azul. Así es, era estrella azul. Sin embargo, era Blue Star de hace 80 millones de años. En este mundo Blueprint, Blue Star fue categorizado como el mundo salvaje, y todas las formas de vida feroces de la era de los dinosaurios fueron clasificadas como monstruos por el juego God Forsaken. En otras palabras, en muchos Blueprint World anteriores y posteriores a este, ¿existirán los monstruos conocidos como dinosaurios? Esto despertó mucha curiosidad en Infeng. ¿Qué nivel de poder de combate poseían los dinosaurios en el juego God Forsaken? Lo investigó rápidamente y descubrió, muchos dinosaurios carnívoros pequeños, como Troodon, Compsognathus, Microraptor y otros, estaban generalmente entre el nivel 10 y 20, con algunos individuos más fuertes que alcanzaban el nivel 20 o superior. Mientras que criaturas como los Velociraptors estaban clasificadas entre el nivel 30 y 50. Finalmente, los grandes dinosaurios carnívoros como el Tyrannosaurus Rex, el Allosaurus y el Spinosaurus fueron categorizados como de nivel 60 o superior. Si se desplegaban en la civilización de la reencarnación, generalmente servirían como entidades de nivel de jefe. En Blue Star, este planeta mundo salvaje, era un área de nivelación que iba del nivel 20 al 80, y la frecuencia de actualización para los jefes de grado épico no era alta. Infeng miró brevemente esta información, principalmente para satisfacer su curiosidad. Lo verdaderamente importante era que este mundo plano en realidad estaba gobernado por una determinada raza humana. El dominio humano completo es poco común. Es muy probable que este también sea un mundo plano donde nació un heredero de la gran autoridad. Los labios de Infeng se curvaron ligeramente mientras comenzó a observar cuidadosamente la situación en ese mundo plano, preparándose para el juicio. Capítulo 1789. Heredero no muerto. Rey nigromante. A través de la ventana de observación del lugar de mirada secreta, Infeng pudo obtener directamente las coordenadas precisas del área objetivo. Tenía que admitir que esta gran autoridad de visión secreta era realmente útil. Al emitir la orden de Infeng, el poder de juicio en su ojo izquierdo estalló al instante, y el universo estrellado pareció encogerse ante su mirada. Al mismo tiempo, en el plano mundial N grado 738.999 de la era destrozada, los jugadores de la civilización Tundra, que habían gobernado toda la Tierra de la Orden durante más de 200 años, sintieron al mismo tiempo que algo andaba mal. Sin embargo, por más equivocados que se sintieran, no tenían capacidad para resistirse. Con el actual nivel de divinidad de Infeng, ya era capaz de lanzar la alta autoridad del juicio contra una civilización entera de este nivel simultáneamente. Por supuesto, en realidad, Infeng no estaba realizando un juicio direccional sobre esta civilización de la tundra. La alta autoridad del juicio siempre había sido capaz solo de filtrar, no de apuntar específicamente. Por lo tanto, el proceso de filtrado de Infeng fue primero ubicar el mundo plano donde estaban las coordenadas del objetivo, fijando tanto los anclajes espaciales como temporales, y luego agregar la condición de filtrado, civilización tundra. Después de filtrar con éxito los objetivos, utilizó estas condiciones como base para crear un personaje único de palabra verdadera del lenguaje de Dios antiguo, usando este personaje para activar la alta autoridad del juicio. Basándonos en la situación anterior relacionada con la civilización demonio, este paso requirió alrededor de 10 millones de divinidades. Para Infeng,
El consumo de 10 millones de divinidades no era absolutamente nada. Sin embargo, al tratar con la civilización tundra, esta vez, Infeng descubrió que su consumo de divinidad era más de 13,8 millones, más que cuando juzgó a la civilización demonio. Significa que esta civilización tundra es en general más fuerte que la civilización demonio anterior. Infeng hizo una verificación aproximada y descubrió que la población total de la civilización tundra era solo un poco más de 10.000 millones, no mucho más que la civilización demonio. Pero el requisito del juicio fue de casi 4 millones más de divinidad, lo que demuestra que la fuerza general de la civilización tundra era de hecho significativamente mayor que la de la civilización demonio. Esto hizo que Infeng se diera cuenta aún más de que un gran heredero de autoridad había nacido dentro de esta civilización de la tundra. En ese caso, déjame investigar tus recuerdos. La alta autoridad del juicio de Infeng se activó y los más de 10.000 millones de jugadores de la civilización tundra fueron teletransportados instantáneamente a la tierra del juicio. Infeng creó directamente una lista de estos jugadores basándose en la divinidad específica requerida para juzgar a cada persona. Aquellos con mayores requisitos de divinidad eran naturalmente los que tenían un poder de combate más fuerte. Si Infeng tuviera que verificar los recuerdos, principalmente verificaría los recuerdos del grupo de jugadores más fuerte. No había necesidad de verificar los recuerdos de todos uno por uno. De todos modos, los resultados del juicio se basaron en los recuerdos en sus mentes y no requirieron la intervención personal de Infeng. Pronto, Infeng descubrió, entre estas personas, a quien a Infeng le costó más juzgar solo se le requerían 4 puntos de divinidad. Esto se debió a que los atributos de Infeng eran mucho más altos que los del objetivo. Como mínimo, naturalmente, estaban los humanos comunes y corrientes que aún no habían despertado, lo que requería menos de una 100.000.000ésima de punto de divinidad, en realidad ni siquiera el esfuerzo de una pata de mosquito. Gracias a esto, Infeng pudo juzgar a las decenas de miles de millones de personas de toda la civilización a la vez. ¿Heredero de la gran autoridad no muerta? ¿Entonces es él? Infeng acaba de comprobar la memoria de la persona más fuerte de esta civilización e inmediatamente descubrió el problema. El heredero de la gran autoridad no muerta, cuyo ID de juego es Rey Nigromante, ascendió al cielo supremo hace más de 100 años. Antes de eso, consolidó su poder en el mundo plano durante 300 años. A este tipo se le podría llamar un héroe entre cobardes. Escondido durante 300 años antes de subir, podría decirse que era más cauteloso que muchos herederos de la gran autoridad que Infeng había visto antes. Debido a esto, bajo el gobierno del Rey Nigromante, la civilización tundra había dominado desde hacía mucho tiempo todo el mundo Blueprint y tenía una influencia profundamente arraigada sobre otras civilizaciones y razas. Incluso la civilización angelical y la civilización demonio solo pudieron inclinar sus cabezas en su misión aquí porque el Rey Nigromante había cortado completamente sus canales para contactar al cielo supremo, sin permitir que nadie de esas dos civilizaciones participara en el desafío del maestro del salón. Sin lugar a dudas, el gobierno del Rey Nigromante fue de mucha presión, con una tasa impositiva de al menos el 50% para cada civilización. Si bien era mejor que el gobierno de los Zerg o la raza máquina divina, aún hacía imposible que otras civilizaciones y razas dieran origen a potencias. El Rey Nigromante eliminó de antemano cualquier señal. Por supuesto, muchos jugadores con talentos súper fuertes de otras civilizaciones y razas no desaparecieron de repente ni fueron reprimidos por el Rey Nigromante. En cambio, fueron convertidos en criaturas no muertas por él. El primer jefe épico con el que me enfrenté en esta vida fue el gran rey del inframundo de la calamidad de la familia real no muerta, con el dios antiguo no muerto detrás de él. Más tarde, en la Tierra de la Orden, también maté al maestro adjunto del Salón del Templo de los No Muertos, Dead Soul Son, quien intentó cooperar con Imbuyue. Infeng aún recordaba haber conocido a una chica de la Gran Xia con habilidades de supervivencia excepcionales en el mundo del abismo, cuyo nombre en clave era Gata que no come pescado, y cuya clase era bruja no muerta. Más tarde, en la Tierra de la Orden, descubrió que había ascendido al cielo supremo como maestra del Salón del Templo de los No Muertos. Al fin y al cabo, era de la Gran Xia, por lo que Infeng aún le prestaba atención, pero aún no había preguntado por ella en el cielo supremo para evitar ponerla en peligro o causarle problemas. No esperaba encontrar ahora el plano del mundo del heredero de la gran autoridad no muerta. La civilización de la tundra. En la civilización tundra, todo el planeta estaba cubierto por gruesas llanuras de hielo, y solo una pequeña parte era un invernadero como Estrella Azul. La raza humana se desarrolló y multiplicó en las zonas templadas, y durante un largo periodo histórico,
su ámbito de actividad se limitó a un área muy pequeña. No fue hasta que su nivel tecnológico avanzó que expandieron lentamente su civilización a escala global. Se reprodujeron en la tundra y nacieron de ella, con una afinidad especial por el entorno de la tundra. Además, la resistencia de esta raza humana a las bajas temperaturas era mucho mayor que la de los humanos de la Estrella Azul, y poseían un vello corporal muy abundante. No fue hasta que más tarde se conectaron con el juego abandonado por Dios y su civilización se sublimó que se integraron al entorno de la mayoría de las razas humanas y comenzaron la costumbre de eliminar en masa su largo vello corporal. El rey nigromante, nacido en la civilización de la sublimación, descendía de la familia real de uno de los 3 países principales de la civilización de la tundra. Su talento inicial de grado inmortal le permitió desarrollarse con fluidez. Aunque vivió en el lujo desde joven, su mente era muy meticulosa y despiadada. Tenía 8 hermanos mayores, varios de los cuales comenzaron a desarrollarse décadas antes que él. Esto lo llevó a guardar silencio durante varios años tras despertar su talento, ocultándolo con gran habilidad, antes de acabar finalmente con todos sus hermanos de un plumazo. Dios mío, ¿una batalla de 9 príncipes por el trono? In Feng comenzó a sudar ligeramente frío. Pero tenía que admitirlo. Esto significaba que el tipo era extremadamente bueno escondiéndose. Su personalidad era extremadamente cautelosa. Además, como este tipo había heredado la gran autoridad de los no muertos, todas sus fuerzas de combate eran seres no muertos convertidos por él. Ni siquiera necesitaba salir a cazar monstruos, solo necesitaba confiar en sus subordinados no muertos. Capítulo 1790. La civilización de la tundra aniquilada. 100.000 de límite de divinidad. Esto hizo que In Feng pensara en el talismán de afinidad de los no muertos. En aquel entonces, In Feng había confiado en esa cosa para obtener varios impulsos importantes. Realmente tuvo que agradecerle a Dead Soul Son de ese momento. Y este rey nigromante era sin duda una potencia de nivel ancestral de Dead Soul Son. La situación actual en este mundo Blueprint aún se ajusta al estado general anterior. Las potencias de otras civilizaciones raciales han sido convertidas en criaturas no muertas bajo el control de los expertos de la civilización tundra. Todos los maestros del salón de los templos de este mundo son jugadores de la civilización tundra. La parte más importante es: hay un maestro en el oficio, el señor celestial nigromante. Este tipo era el hijo del rey nigromante, y era el que se destacaba entre los cientos de descendientes del rey nigromante, siendo el único sobreviviente que heredó una autoridad menor superior de los no muertos. El rey nigromante era extremadamente tacaño. Según los recuerdos del señor celestial nigromante, que In Feng examinó, el rey hacía tiempo que había dominado todas las autoridades menores superiores de los no muertos, pero no estaba dispuesto a conceder ninguna a sus numerosos hijos. Solo en vísperas de la partida del rey nigromante al cielo supremo, después de que el señor celestial nigromante eliminara con éxito a todos sus hermanos, el rey nigromante le pasó una autoridad menor superior de los no muertos, y luego el rey nigromante se fue. El señor celestial nigromante heredó y continuó el estilo del rey nigromante, seleccionando extensamente concubinas, ángeles, demonios, elfos, cualquier belleza que cumpliera con los estándares estéticos humanos era llevada a su harén si le gustaba. En la actualidad, ya había más de 10.000 concubinas guardadas en el harén del señor celestial nigromante. Sin embargo, en este mundo plano, muchos jugadores de la civilización de la reencarnación que vieron esta situación al llegar optaron por no realizar la ascensión. En los últimos 200 o 300 años, muy pocas civilizaciones en este mundo han completado la ascensión. Después de todo, ascender solo las convierte en bestias de carga. Además, la tasa de natalidad de otras civilizaciones ha disminuido significativamente y la población total se ha desplomado. De hecho, el mundo Blueprint que In Feng había visto anteriormente estaba gobernado por una sola civilización y todos eran muy similares. Especialmente en los mundos Blueprint gobernados por la raza insecto o la raza máquina divina, aquellos de la civilización de la reencarnación prefieren permanecer en el ciclo de reencarnación que ascender para convertirse en bestias de carga, o peor aún, consumibles esclavos. Y el señor celestial nigromante ya tenía docenas de descendientes bajo su mando. Por el momento, el señor celestial nigromante no tenía planes de abandonar el mundo plano, así que estos descendientes aún no habían empezado a matarse. Pero según la tradición familiar, era solo cuestión de tiempo. Por suerte, los he juzgado a todos, impidiendo que esta tradición suya continúe. Deberían agradecerme. In Feng pensó con calma.
Ahora tenía una comprensión más profunda de los beneficios que obtenía de sus juicios. El valor del pecado en el que se basó el juicio fue esencialmente el impacto negativo causado a otras formas de vida inteligente, incluyendo tanto los aspectos materiales como los espirituales. Cuanta más negatividad se causara a otras formas de vida, mayor sería el valor del pecado. Además, si este impacto negativo se dirigiera al propio Yin Feng, el valor del pecado aumentaría significativamente. Desde esta perspectiva, estos tipos de la civilización de la tundra eran absolutamente atroces. Al igual que aquellos antes de ellos que habían cometido innumerables maldades y habían hecho lo que quisieron en el mundo plano. De esta manera, no solo puedo cosechar el tope de divinidad para la espada del juicio, sino también obtener el apoyo de los jugadores de todo el mundo Blueprint, obteniendo la acumulación básica de divinidad para la gran autoridad del amor extremo. Yin Feng asintió con satisfacción. Cuando terminó de juzgar a los más de 10.000 millones de personas de la civilización tundra, se sorprendió al descubrir que la proporción de aquellos que no fueron juzgados o tenían poco valor del pecado era incluso menor que la de la raza demonio. ¿Quién es exactamente el demonio aquí? Yin Feng se maravilló. Esta ola proporcionó directamente a Yin Feng más de 800 puntos para su Divinity Cap de Judgment Blade. Si lo calculo en base a esto, no será difícil alcanzar el límite de divinidad de 100.000 a través del juicio. Con una ola de juicio de Yin Feng, la civilización de la tundra fue aniquilada. El gran heredero de la autoridad de los no muertos, el rey nigromante, perdió a todos sus descendientes, de hecho, a toda su raza. El señor celestial nigromante, que vivía en el lujo en el mundo plano, no había ido al antiguo campo de batalla recientemente porque la puerta del tiempo y el espacio en este mundo no se había abierto por un tiempo. Así que no tenía absolutamente ninguna noticia sobre Yin Feng. Y en el mundo plano, los únicos capaces de transmitir noticias, el templo omnisciente y el templo del tiempo, naturalmente no se las dirían. Esto demostró que el ascenso de Yin Feng fue simplemente demasiado rápido, tan rápido que muchos mundos planos y herederos de gran autoridad no pudieron reaccionar a tiempo. Algunos herederos de gran autoridad incluso estaban en medio de desafío de Dios antiguo a largo plazo y aún no habían regresado al cielo supremo, por lo que, naturalmente, no sabían sobre el ascenso de Yin Feng. A veces, ciertos desafíos de dioses antiguos podían durar varios años. Para los seres de nivel Dios que habían ido al cielo supremo, unos pocos años no eran nada, el tiempo vuela como una flecha. Sin embargo, desde el comienzo del desarrollo de esta vida hasta ahora, solo habían pasado un poco más de 8 meses para Yin Feng. Puedo enviar a alguien del cielo supremo a investigar a este rey nigromante. Un heredero de la gran autoridad de los no muertos que lleva más de 100 años en el cielo supremo. Dada su naturaleza cautelosa, probablemente aún no se ha desarrollado demasiado. Aunque los recuerdos de los expertos de nivel maestro de salón como el señor celestial nigromante incluían experiencias de ir a la nave de luz del tiempo y comunicarse con el cielo supremo. En esas experiencias, el rey nigromante nunca había revelado ninguna información sobre sí mismo a sus descendientes. Por lo tanto, Yin Feng no pudo verificar el estado actual del rey nigromante a través de esos recuerdos. Pronto, Yin Feng encontró aún más mundos planos en sucesión. Estos mundos planos estaban gobernados por una o dos civilizaciones o razas. Podría decirse que las experiencias negativas que trajeron a otros seres vivos fueron demasiadas, estaban verdaderamente sumidos en el pecado. Yin Feng los juzgó uno por uno. Gracias a la velocidad de recuperación de la divinidad proporcionada por el sol radiante, salvó una cantidad incalculable de vida útil. Y el límite de divinidad de su Judgment Blade aumentó gradualmente de menos de 70.000 a 80.000, luego a 85.000, 90.000, 95.000. Finalmente, 2 días después, Yin Feng había juzgado un total de más de 130 civilizaciones y liberado más de 110 Blueprint Worlds. Plantó las flores de la conquista para estos más de 110 mundos planos en la estrella principal de la Orden y encargó al gran oficial Xia que enviara personal para completar las misiones de conquista. Dado que los principales expertos de esos mundos ya habían sido eliminados por Yin Feng, no habría muchos problemas para conquistarlos. Con la conquista de estos mundos planos, el número de terrenos de caza antiguos en el sistema estelar azul aumentaría y habría más recursos para su desarrollo. Además, la gran autoridad del amor extremo de Yin Feng obtuvo más de 1000 puntos de capa divina en tan solo 2 días. Porque cada vez que Yin Feng juzgaba a una civilización, emitía una transmisión al mundo plano donde se encontraba esa civilización, para que la gente supiera quién los había salvado. Por fin,
El límite de divinidad de la espada del juicio finalmente superó la marca de los 100.000. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.